Nuestra economía está atravesando algunos de los mayores cambios que hemos visto en nuestra vida, todo en 2026. La IA cambia el mercado laboral, las empresas reducen personal humano y lo reemplazan con IA. El conflicto en Oriente Medio causa crisis petrolera. La Corte Suprema canceló aranceles de Trump en 2025. Y justo después de eso, el presidente Trump impuso una nueva ola de aranceles generalizados a países de todo el mundo. Esta locura económica ha hecho que el mercado de valores se vuelva loco en 2026 y ha asustado a la gente para invertir su dinero. ¿Pero quieren saber algo más? Esta locura económica en realidad crea algunas de las mejores oportunidades de inversión de la historia porque permite a los inversores financieramente astutos entrar y comprar buenas inversiones a bajo precio. En 2008 la vivienda cayó 50%, fue una gran oportunidad. En 2017 Bitcoin cayó 80%, fue una gran oportunidad. En 2020 las acciones cayeron 34%, fue una gran oportunidad. En 2022 las acciones cayeron 20%, Bitcoin 60%. Fue una gran oportunidad. En el 2026 analizaremos 5 oportunidades de inversión importantes a tener en cuenta. Haré un desglose detallado, pero recuerda que no soy asesor financiero. Soy solo un tipo en YouTube. Invertir tiene riesgos. Nunca ganarás dinero seguro. Perderás dinero. Haz tu propia diligencia y no confíes ciegamente en un tipo de YouTube. Daré ejemplos, pero no te digo en qué invertir. Mi objetivo es ayudarte a empezar a pensar como un inversor. La oportunidad número 1 es lo que llamo el cambio. Hay muchos cambios ocurriendo en nuestra economía ahora mismo y voy a presentarlo como una fila de dominós. Cada uno de estos cambios va a crear un movimiento potencial de dinero, lo que crea una oportunidad de inversión potencial. Así que permíteme desglosar el cambio en 5 partes distintas, ya que genera muchos movimientos diferentes en cuanto a la evolución de las oportunidades de inversión. En los primeros 3 meses de 2026, se estima que unos 60,000 trabajadores tecnológicos perdieron sus empleos debido a la inteligencia artificial. La gente de IA dice que esto es solo el principio. Anthropic, la empresa matriz de Claude, emitió un informe indicando que esto podría suponer una gran recesión para los trabajadores de cuello blanco. Pero recuerda que muchas empresas, no solo tecnológicas, están invirtiendo ahora enormes sumas de dinero en IA para averiguar cómo hacer el trabajo más productivo y más eficiente, lo que puede crear una oportunidad. Hablaré de dónde más específicamente en un segundo, pero esto me lleva al dominó 2, la energía. Porque todo este uso de IA necesita más energía y no tenemos suficiente energía para alimentar toda esta IA. Ahora vemos cómo las grandes empresas tecnológicas entran por primera vez en el ámbito energético. De esta forma, compañías como Meta y Amazon están buscando desarrollar sus propias centrales nucleares para generar su energía, abastecer sus sistemas de inteligencia artificial y sus centros de datos, evitando depender de la red convencional. Estamos viendo un gran avance en energía por el crecimiento de la IA. Y esto se conecta bien con el tercer dominó, petróleo y energía, debido a lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Tras el inicio del conflicto en Oriente Medio, los precios del petróleo se dispararon y no sabemos cuánto tiempo durará realmente este conflicto en Oriente Medio a nivel global, pero lo que sí sabemos es que mientras persista el conflicto en Oriente Medio, los precios del petróleo aumentan, lo que afecta los costos de la energía y también dificulta que el Banco de la Reserva Federal, el Banco Central aquí en los Estados Unidos, reduzca las tasas de interés, ya que normalmente la Fed las reduce para estimular la economía, bajar las tasas puede empeorar la inflación. Los precios altos del petróleo empeoran la inflación y la Reserva Federal no quiere bajar tipos por miedo a la inflación por el petróleo. Y con esta crisis hay que pensar en el precio del petróleo que afecta a la energía, pero también cómo impactará las tasas de interés, lo que afectará la economía. El conflicto en Oriente Medio llevó a otro dominó. El helio. He estado comentando esto durante varias semanas y empezarán a oír más al respecto en las próximas semanas. Pero una de las cosas que sucedió fue que Irán atacó un sitio de helio en Qatar. ¿Por qué importa esto? Porque hay un suministro limitado de helio en el mundo y necesitamos helio para poder fabricar semiconductores. ¿Para qué se utilizan estos chips semiconductores? Bueno, se emplean para construir la IA y los centros de datos, se utilizan para fabricar automóviles, se emplean para construir refrigeradores, se utilizan para construir iPhones. Hay suministro limitado de helio. Bueno, Qatar es el principal proveedor mundial de helio. Y esta planta de helio que fue destruida producía aproximadamente 1/3 del helio mundial.
Necesitamos este helio para producir los chips semiconductores y las compañías solo tienen unas pocas meses de reserva de este helio. Y si las reservas de helio comienzan a agotarse y no podemos encontrar suficiente helio, eso podría crear un problema más difícil para producir los chips semiconductores. Así que es algo a lo que quieres prestar atención, lo que me lleva al quinto dominó, lo cual llamaré seguridad nacional. Y lo llamo así porque obviamente hay muchas preocupaciones por eventos geopolíticos, pero también porque los aranceles que tenemos vigentes son para una medida de seguridad nacional. Eso es lo que dice la administración Trump. Ahora, la razón por la que quieres prestar atención a esto es porque debido a estos aranceles necesitamos ciertos metales que tendremos que averiguar cómo obtener más, porque elementos como el cobre son necesarios para la producción de vehículos eléctricos. Es necesario para mucha tecnología, pero necesitaremos más y debemos pensar en ciberseguridad, pues al entrar en la era de la IA, la ciberseguridad será mucho más importante. Estos son los llamados cambios, pero ¿cómo pueden esto crear una oportunidad de inversión potencial real? Voy a repasar ejemplos específicos, pero también quiero recordarles que esto es algo que cubrimos a diario en Market Briefs. Market Briefs es mi boletín gratuito diario para inversores, donde mi equipo desglosa economía, vivienda, acciones, cripto y mercados globales de forma divertida, ingeniosa y fácil de leer. Lo leen cientos de miles de inversores cada mañana y al registrarte gratis en Market Briefs también recibirás una clase magistral de inversión gratuita para ayudarte en tu camino. Así podrás identificar oportunidades de inversión antes de que lleguen a la multitud. Si quieres empezar a leer Market Briefs gratis, solo tienes que registrarte y te dejo el enlace en la descripción de abajo. Si quieres tener exposición al sector de la inteligencia artificial como inversor a largo plazo, porque sí, habrá volatilidad, sí, podríamos ver una caída del mercado, sí, podríamos ver una recesión, sí, podríamos ver estallar la burbuja de la IA, pero como inversor a largo plazo, si quieres invertir en este sector, hay muchos ETFs que te dan exposición. Aquí hay un par de ejemplos. Mi objetivo no es decirte qué invertir, sino ayudarte a pensar como inversor. BOTS es un ETF que te dará exposición al sector de la robótica y la inteligencia artificial. Y luego otro es ROBO, ROBO, que también te da exposición a la robótica y la tecnología de IA. Si desearas invertir en tecnología de inteligencia artificial en el campo nuclear, puedes explorar ETFs como NUCAZ, NUCES. Este es un ETF que te dará exposición al ETF del renacimiento nuclear, que te da exposición a la energía nuclear, o puedes considerar algo como NLR. Esto te da exposición a mineros de uranio y servicios públicos nucleares. Si crees que el conflicto en Medio Oriente va a seguir manteniendo altos los precios del petróleo, hay ETFs como XLE, que te dan exposición a energía y petróleo, beneficiándose de precios altos. Ahora, en cuanto al helio, no conozco ETFs específicos que te den exposición a este sector, aunque puedes invertir en ETFs de semiconductores como SOXX que te darán exposición a la industria de semiconductores. Pero si quieres exposición directa al helio, no hay ETFs para ello. Te daré un par de ejemplos de acciones individuales. Solo entiende que al invertir tu dinero en una acción individual es más arriesgado que invertirlo en un ETF. Un ejemplo es Lean. Este es un importante productor de gas y también un importante productor de helio. Y luego APD, de nuevo, un importante productor de helio a nivel mundial. La idea es que si las empresas necesitan más helio fuera de Qatar, buscarán proveedores alternativos de helio. Y si quieres invertir en seguridad nacional por aranceles o ciberseguridad, aquí hay un par de ejemplos. COPEX es un ETF que puede darte exposición al cobre porque si necesitamos más cobre y hay un suministro limitado de cobre en los Estados Unidos, bueno, eso podría subir los precios del cobre, lo que beneficia a COPEX. Y luego, CIBR es un ETF que te dará exposición a esas empresas de ciberseguridad que están trabajando para protegerte contra hackeos de ciberseguridad. Ahora que hemos mencionado el tema del cambio, hablemos ahora sobre el tema del dolor. Porque la realidad es que cada vez que ves dolor en una economía, suceden cosas malas. ¿Qué son cosas malas? El pánico lleva a la sobreventa, lleva a la oportunidad, lleva a la ganancia. Hemos visto esto una y otra vez. Cuando estalló la burbuja.com del 2000, sucedieron cosas. La gente entró en pánico. Vendieron acciones de Internet, creando una oportunidad para comprarlas con un descuento del 75%, creando la oportunidad de obtener ganancias para inversores pacientes. Durante la crisis de 2008, cuando los precios inmobiliarios bajaron entre el 50 y el 90%, según dónde vivías, la gente entró en pánico y vendió en exceso, creando una oportunidad para que inversores inteligentes compraran bienes raíces por centavos, creando la oportunidad de obtener ganancias para personas astutas y pacientes.
Tras la caída del 2020, los mercados cayeron un tercio. Creó pánico, lo que llevó a la sobreventa de acciones, creando una oportunidad para que los astutos compraran, y creó la capacidad de obtener ganancias para inversores pacientes. Hablemos de ese dolor. El año 26 ha sido muy volátil para el mercado por los aranceles, la IA y el conflicto en Medio Oriente. Vimos al Nasdaq entrar en corrección, cayendo al menos un 10%. Vimos a Bitcoin muy afectado. Hemos visto subir y bajar los precios del oro. Y lo que quiero que entiendas es que si eres un inversor a largo plazo y estás invirtiendo en el futuro de la economía, si crees que la economía estadounidense será más fuerte que hoy en 10 años, 15 años, 20 años a partir de ahora, entonces cada vez que veas caídas del mercado, eso crea una gran oportunidad de compra. Ahora puedes invertir en la economía de EU cuando está a la venta. La clave es que debes conocer tu estrategia. Esto es lo que llamo inversión pasiva. Algunos lo llaman promediación del costo en dólares. La idea es que comprarás una parte de la economía en general. Y la vas a comprar regularmente, la vas a comprar automáticamente y la vas a comprar sin importar qué. Yo lo llamo CCC, compra constantemente. Configura un sistema para que cada semana, cada 2 semanas o cada mes compres una parte del mercado general y luego no lo toques. La única vez que deberías tocarlo es cuando los mercados caen. No vendas. Usa eso como una oportunidad para comprar aún más. Así que si crees en el futuro de la economía estadounidense, si crees que la economía estadounidense será más fuerte en 10, 15, 20 años, usa las caídas para comprar aún más. ¿Cómo compras una parte de la economía estadounidense? Veamos algunos ejemplos. Si solo quisieras comprar una parte del mercado bursátil de Estados Unidos, VTI te dará exposición al mercado total de valores. Un par de miles de acciones en el mercado de valores de Estados Unidos. Serás dueño de algunas de todas ellas con VTI. Si quisieras ser un poco más selectivo, puedes comprar una parte del S&P 500. Ese es un grupo de las 500 compañías más grandes del mercado de valores. SPI te dará exposición a las 500 compañías más grandes del mercado bursátil. Ahora, lo bueno de esto es que si McDonald's, que forma parte del S&P 500, empieza a tener problemas, si empiezan a servir hamburguesas malas, y ahora están al borde de la quiebra, no tienes que preocuparte por nada porque el fondo sacará a McDonald's y lo reemplazará con una nueva empresa que ahora es una de las 500 empresas más grandes del mercado de valores. Si quisieras ser más específico y quisieras invertir más en el lado tecnológico de las cosas, QQQ te da exposición a algo llamado el Nasdaq 100. Este es un grupo de las 100 empresas más grandes del mercado de valores que no son financieras. Ahora, estas 100 empresas más grandes del mercado de valores que no son financieras son principalmente empresas tecnológicas. Y así que ahora, si quieres tener exposición a ese sector tecnológico, puedes hacerlo a través de QQQ. Esta es la forma más amplia de obtener exposición a la tecnología, IA y todo el sector tecnológico. Solo comprende que esto será mucho más volátil, lo que significa que cuando los mercados bajan, esto va a bajar aún más. Cuando los mercados suben, esto puede subir aún más. Pero sabemos que mucho dinero fluye hacia la tecnología y cuando los mercados se crashan, eso puede crear una gran oportunidad de compra aquí. Y te daré una más para aquellos de ustedes que son como yo y les gusta la inversión de flujo de efectivo. SCHD. Yo personalmente estoy invertido en SCHD. Es un ETF que te da una amplia exposición a compañías en Estados Unidos que son fuertes pero también hacen crecer sus dividendos. Ahora, lo bueno de invertir para obtener dividendos es que cuando los precios de las acciones bajan, no solo puedes acumular más de esas acciones cuando están rebajadas, sino que puedes comprar más dividendos cuando están rebajados, porque por cada acción de una empresa que compras, estás comprando un dividendo. Y así, si el precio de una acción cae y sigue siendo una buena empresa, bueno, ahora puedes comprar más de esa misma acción y generar más ingresos, todo porque tu dólar te compró más de esas acciones. Y luego, si esa acción sube, bueno, ahora no solo ves la apreciación de la acción, sino que sigues recibiendo los dividendos. SCHD proporciona exposición a empresas que buscan incrementar tanto el valor de sus acciones como sus dividendos. De nuevo, la clave aquí con estos tipos de fondos de canasta amplia es CCC, que significa comprar constantemente, y luego cuando ves que los mercados caen, compra. Cuando los mercados bajen, considera comprar más. Aunque no puedo darte consejos, la historia demuestra que esta estrategia suele dar resultados. Número 3 es el oro, y quiero que me escuches muy atentamente antes de que salgas y tomes cualquier decisión sobre el oro. He estado invirtiendo en él durante mucho tiempo, pero cuando invierto en oro no lo llamo una inversión. Para mí es solo una forma de ahorrar dinero de una manera alternativa. Mi teoría es que si tengo $10,000 en efectivo y $10,000 en oro físico hoy y los entierro ambos en mi patio trasero, en 10 años el oro tendrá más poder de compra que el efectivo. Mi teoría. Y por eso poseo un poco de oro.
Es alrededor del 2% de mi cartera de inversión total. No miro los precios del oro. No me importa lo que suceda con los mercados del oro. Entiendo que los precios del oro han sido una locura en los últimos años. No lo veo como una inversión. La razón por la que no considero el oro una inversión es porque el oro no está trabajando para producir ningún valor. No se utiliza en la economía. No escuchas sobre empresas que necesiten oro para producir sus productos. Sí, el oro se utiliza en joyas, electrónicos y tratamientos dentales, pero realmente el oro está ahí solo para ser un almacén de valor. Ahora, ¿por qué la gente compra oro? Compran oro cuando están preocupados por el dólar. Compran oro cuando están preocupados por una recesión. Compran oro cuando están preocupados por una guerra. Compran oro cuando están preocupados porque suceda algo malo. Así hemos visto que los precios del oro subieron tras la pandemia por la emisión de dinero, la inflación y la geopolítica. Sin preocupaciones en la impresión de dinero o geopolítica, los precios del oro tienden a disminuir. ¿Cómo lo sabemos? Observa los precios del oro a lo largo de la historia. Cuando ocurrió la crisis de 2008, se encendió la impresora de dinero, se estaba aplicando la flexibilización cuantitativa, los precios del oro se dispararon entre 2008 y 2012. Pero entonces, en 2012, cuando la gente se dio cuenta de que la hiperinflación no llegaría, que el dólar estaría bien, los precios del oro cayeron en 2012 y se mantuvieron bajos hasta 2020. En el 2020, ¿qué ocurrió? La pandemia golpeó, se imprimió más dinero y el oro aumentó su precio. Así que, si vas a comprar oro, ten en cuenta que el oro normalmente no crece más rápido que las acciones. Recientemente sí lo ha hecho. Eso no es lo normal. Pero si compras oro como cobertura, compras oro como protección, compras oro como inversor a largo plazo y entiendes que los precios del oro suben y bajan, puedes ser dueño de una parte al comprar oro como cobertura contra la inflación, seguro y protección ante escenarios apocalípticos. Ese es el valor real del oro. El número 4 es invertir en bienes inmuebles. Y cuando digo bienes inmuebles, no me refiero a salir y comprar una casa para vivir. Me refiero a comprar propiedades de alquiler. Me refiero a adquirir propiedades para alquilar a terceros. No necesariamente una casa o un complejo de apartamentos. Pueden ser trasteros, locales comerciales o de uso mixto. Lo importante es poseer bienes inmuebles. La razón por la que los bienes raíces son valiosos es porque nuestra economía está pasando por un gran cambio debido a la IA. Va a cambiar muchas empresas, va a cambiar la forma en que operamos. Pero lo único que la gente siempre necesitará es un lugar para dormir por la noche. Y ahí es donde los bienes raíces pueden ser una muy buena oportunidad de inversión, especialmente los bienes raíces residenciales. Y sí, sé que los precios de los bienes raíces han subido mucho, pero los precios de los bienes raíces se han enfriado desde el aumento entre 2020 y 2022 en 2023. Y ahora estás empezando a ver mejores oportunidades de inversión inmobiliaria de nuevo. Claro, no están en todas partes, pero hay buenas oportunidades inmobiliarias ahí fuera. Lo bueno de invertir en bienes raíces es que puedes generar flujo de efectivo. Me gusta invertir de esta forma. Me gusta invertir mi dinero en algo y que me pague cada mes, cada trimestre, cada año que deposita dinero en mi cuenta, porque no me gusta la idea de tener que vender mis inversiones para recibir un pago. Me gusta la idea de simplemente poseer la inversión y recibir pagos sin tener que vender. De esa manera puedo trabajar para apilar activos. La segunda razón es que los bienes inmuebles son un activo físico. Los ves, los sientes y los tocas al comprarlos. Los ladrillos, la tierra y las ventanas son tangibles. Cuando compras una acción de Amazon, obtienes un papel que dice que posees parte de las acciones de Amazon, pero si entraras en una fábrica de Amazon, nadie sabría quién eres a menos que seas Jeff Bezos. Después, los bienes raíces son muy poderosos por los beneficios fiscales. Como abogado con licencia que no es tu abogado, puedo decirte que los bienes inmuebles tienen algunas de las deducciones fiscales más grandes y mejores que el Código Fiscal tiene para ofrecer. Ya puedes ganar dinero usando bienes inmuebles, sino que muchos inversores inmobiliarios pueden pagar poco o ningún impuesto sobre los ingresos inmobiliarios. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el Código Tributario. Puedes usar algo llamado deducción por depreciación que te permite deducir una parte del valor del inmueble. Aunque tu propiedad aumente de valor, generas flujo de efectivo mientras obtienes deducciones fiscales. Y luego, a medida que te vuelves más sofisticado, puedes usar algo llamado depreciación acelerada para deducir aún más de tus ingresos. Y potencialmente incluso mostrar una pérdida al IRS. Es 100% legal. Necesitas un buen contador para hacer esto. Pero el Código Fiscal te permite tomar estas grandes deducciones que podrían potencialmente, la palabra clave potencialmente, compensar tus otros ingresos. Así que si tienes un negocio, tienes un trabajo, y estás ganando dinero y tienes que pagar impuestos sobre eso, podrías potencialmente, palabra clave potencialmente, dependiendo de cómo lo hagas, porque hay formas de hacerlo. La pregunta es cómo, no si es posible.
Hay formas para que puedas potencialmente ahora ganar dinero con bienes inmuebles, no pagar impuestos sobre tus ingresos inmobiliarios, y luego reducir tu ingreso imponible de tu trabajo o tu negocio. Por eso los bienes inmuebles se vuelven tan poderosos. Pero no entres en el juego de comprar bienes inmuebles sin pago inicial en este gran juego de solo financiar, financiar, financiar. Y te diré un secreto, que en realidad no es un secreto, pero los bienes raíces sin pago inicial me han hecho ganar mucho dinero. No por la razón que crees, no porque salga a comprar bienes inmuebles sin pago inicial. Porque tanta gente compra bienes inmuebles sin pago inicial, sin saber lo que hacen. Se meten en problemas. El banco luego te ejecuta la hipoteca y luego tienen que vender esa propiedad con un gran descuento a alguien como yo. Y es por eso que los bienes inmuebles sin pago inicial no funcionan. Por eso no quiero que hagas bienes inmuebles sin pago inicial. Ten dinero primero antes de salir a invertir en bienes inmuebles. De esa manera puedes hacerlo de la manera correcta y realmente construir riqueza a través de ello, en lugar de crear todo un nuevo estrés y dolor de cabeza a través de los bienes inmuebles. Y luego el número 5 va a ser un libro. Ahora, debatí mucho sobre lo que quería hacer como número 5, pero como he hablado de una serie de diferentes ETFs y una serie de diferentes inversiones reales que puedes hacer para hacer crecer tu riqueza específicamente, quería mencionar este porque en mi empresa Briefs Finance pasamos por una transición loca durante el año pasado. En 2025 experimenté lo que llamo el momento ¡ay carajo! Éramos Briefs Media, una empresa de medios que hacía dos cosas. Cubríamos finanzas con nuestro boletín, Market Briefs y artículos en la web. Y luego hacíamos investigación. Publicábamos un informe de investigación llamado Market Briefs Pro que vendíamos a inversores y asesores financieros y cosas así, para entender hacia dónde se mueve el dinero y cómo crea oportunidades de inversión. Y una de las cosas que me di cuenta fue que, como empresa de contenido, la IA va a cambiar lo que hacemos y nos sacaría del negocio. Y así tuvimos que cambiar muy rápido, muy velozmente. Y así, en 2025, tuvimos una reunión general con nuestra empresa. Y dije, vamos a cambiar. Ahora seremos Briefs Finance. Ahora seremos AI Forward. Y ahora seremos una empresa de tecnología financiera impulsada por medios. Fue un cambio drástico. Tuvimos contratado de inmediato a cerca de 7 ingenieros de software. Y gastado mucho dinero en construir nuevas tecnologías. Aún no hemos lanzado muchas de ellas. Se lanzarán en el verano de 2026. No las promociono. Mi objetivo es informarles que la economía está experimentando cambios acelerados y que esta transformación solo ocurre una vez cada mucho tiempo. El cambio que estamos viendo en nuestra economía va a cambiar la riqueza. Está cambiando los empleos y se lo digo como empleador. Si vienen a nuestra empresa a buscar trabajo y no entienden de IA, tendrán muy difícil conseguir un trabajo, punto. Los novatos en el trabajo encontrarán dificultades, punto. Debes entender cómo cambian las cosas y lo que está muy claro es que la inteligencia artificial ha equiparado las condiciones en el ámbito del conocimiento y en la actualidad, si realmente quieres ser un jugador A, quieres el mayor potencial de ingresos, la mayor seguridad laboral, ser el candidato más deseado o que tu negocio sea el más deseado. Debes ser astuto. Porque la IA todavía tiene límites y las personas que van a ser más inteligentes debido a la IA son las personas que saben cómo pensar. Punto. Hoy en día, mucha gente utiliza la IA sin pensar demasiado. Ellos le piden a la IA que haga todo. No verifican, no revisan, solo hacen lo que dice la IA y no quieren pensar más. Solo quieren que la IA piense por ellos. La IA es genial, es extremadamente poderosa, especialmente si sabes cómo usarla y hemos gastado mucho dinero en la construcción de herramientas de IA, así que entiendo cómo funciona. Pero si no sabes pensar y solo quieres que la IA haga tu trabajo, vas a tener problemas. La IA no puede hacer de un empleado B un empleado A. Se puede elevar el rango de un empleado de nivel A+, o llevar un negocio de nivel A+, pero una idea de nivel B no se transformará en una idea de nivel A. Es un principio de entrada basura, o entrada buena, salida buena. Y aquí es donde cuando digo leer, en realidad me refiero a aprender. Significa que es una oportunidad extraordinaria en la economía actual. No niego la posibilidad de una recesión relacionada con la IA, pero lo que afirmo es que nuestra economía está en plena transformación y tienes que ser inteligente. Durante los últimos 10 años he estado en YouTube enseñándote que tienes que ser inteligente sobre educación financiera. Punto. Y me mantengo firme en eso. Debes ser listo con la educación financiera.
Y eso no va a cambiar. Pero la siguiente capa ahora es que tienes que entender cómo usar la IA en esta economía cambiante, porque va a cambiar los trabajos, va a cambiar las inversiones, va a cambiar cómo se mueve el dinero, y si no entiendes esto, te vas a quedar atrás. Y todavía tienes una oportunidad hoy para adelantarte. Dedica 30 minutos al día a aprender IA. No importa si usas ChatGPT, Cloud, Gemini o Perplexity, 30 minutos al día. Si no sabes qué hacer, mira videos de YouTube o pregunta a la IA qué hacer durante 30 minutos diarios para ser un experto. Haz eso durante 3 semanas y serás una persona completamente nueva y podrás usar esta IA para tener más seguridad laboral, para ganar más dinero y para hacer crecer lo que hagas. Así que aprende, lee libros, aprende a pensar, porque si no sabes cómo pensar, si solo vas y pones algo de aquí para allá en tu trabajo, pones un clavo redondo en un agujero redondo y haces esto cada día, serás automatizado, te quedarás sin trabajo y lucharás en los próximos 5 años. Pero si aprendes lo que pasa, podrás acelerar tu riqueza mucho más rápido. Así que lo que hablamos hoy es diversas oportunidades emergentes que debes anticipar en 2026. Inicié abordando la transición en el movimiento de capital. Hablé de cómo la IA está creando un cambio y cómo eso crea oportunidades de inversión y cómo ese cambio también está impactando el sector energético, porque cada vez más empresas tecnológicas están entrando en el sector de la energía nuclear. Posteriormente, discutimos cómo el conflicto en Oriente Medio está alterando los precios del petróleo y la economía petrolera. Y luego hablamos de que el conflicto en Oriente Medio impacta el helio, cómo eso impactará los semiconductores y creará oportunidades de inversión. Finalmente, abordamos la seguridad nacional en relación con los aranceles y la ciberseguridad, y cómo estos factores pueden generar oportunidades, temas que hemos estado cubriendo en Market Briefs. Si no te has suscrito a Market Briefs, aquí tienes el enlace en la descripción. Luego hablamos de invertir en el dolor, buscando oportunidades. Si crees que la economía de será más grande en 5, 10, 15, 20 años, compra más cuando esté barata. Hablamos de ABB, siempre comprando en fondos de canasta amplia cuando ves oportunidades, y por oportunidad me refiero a mercados a la baja. Todo el mundo huye, es cuando quieres entrar y comprar cuando está en oferta. Luego hablamos del oro, no como inversión, sino como cobertura. Y para entender que la forma en que yo veo el oro es que no es una inversión, que yo no observo los precios del oro. Lo compro como una pequeña parte de mi cartera, protección contra el fin del mundo. Luego bienes raíces, porque da flujo de efectivo. Es un activo tangible y proporciona desgravaciones fiscales y crea la oportunidad ahora para que usted cree nuevos ingresos, sin tener que crear un nuevo trabajo. Los bienes raíces dan esa oportunidad. De nuevo, no compre bienes raíces sin dinero, tenga dinero. No tiene que usar bienes raíces, pero si quiere diversificación real fuera de acciones, los bienes raíces la ofrecen, y luego en su propio conocimiento, su educación, porque la IA cambiará la economía. Alguien inteligente que sepa usar la IA puede crear un mejor producto, ganar más dinero y tener más seguridad laboral. Si este video le aportó valor, el mejor agradecimiento es una referencia. Por favor, comparta este video con un amigo, familiar, inversor, así podremos seguir difundiendo esta educación financiera. Gracias. La guerra en Medio Oriente ha afectado todas las partes de la economía y el mercado de valores, y ahora más personas están comenzando a preocuparse por una posible recesión. ¿Por qué? Por los precios del petróleo. Escuche, mientras traders e inversores lidian con esta simple pero cruda matemática, pensarán que los precios del petróleo deben subir a niveles que induzcan una recesión.